Bien, vamos a continuar. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Moché Alcaraz. Él es médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Cayetano Heredia. Y el tema que nos va a presentar es de criterios de ingreso a UCI, manejo de la vía respiratoria y soporte respiratorio. Muchas gracias, doctor Moché. Muchas gracias, Edgar. Gracias al doctor Edgar Coila y al todo el equipo que ha organizado este curso. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Así que vamos a empezar con el tema que se me ha encargado. Bien, lo que vamos a desarrollar es el tema titulado Criterios de UCI, manejo de la vía aérea y soporte respiratorio en pacientes pediátricos con COVID-19. Bien, quisiera empezar presentando un poco cuál es la actualidad del momento. Como ustedes saben, esta es la sala situacional de COVID reportada hasta el día 30 de abril. Lo que tenemos aquí es que ya tenemos 36.976 casos, 1.051 fallecidos. Lo que nos interesa acá revisar es un poco de toda esta situación y sabemos cómo está evolucionando en nuestro país. ¿Cuál es la repercusión que está habiendo a nivel de nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Eh, en cuanto a la estadística demográfica, en la sala de situación del Ministerio de Salud no encontré la actualización más, digamos, a la fecha de la distribución etaria, eh, pero sin embargo tenemos esta información hasta el 21 de abril, ¿no? Y esto es algo que se ha mantenido consistente comparado a lo que ya habíamos visto previamente con las cifras para nuestro país. Entonces, lo que vemos es que para la afección de los niños del grupo pediátrico menores de 18 años, en este momento teníamos 17.000 casos y de los cuales menores de 19 años en este caso eran 927 casos, ¿no? Que corresponde al 5% de todos los casos confirmados. Ya de por sí esto llama un poquito la atención porque si comparamos estos números a otros países, el compromiso de la población pediátrica es aún menor de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Así que ya eso llama un poco la atención. Como ustedes pueden ver en esta gráfica de barras de pirámide, se distribuyen más o menos uniformemente dentro de los subgrupos etarios de niños. Sin embargo, podemos ver una predominancia aquí en niños menores de 5 años y en el grupo adolescente. Esto sí es consistente con lo que también se está reportando en otros lugares. Ah, en cuanto al impacto de mortalidad, como también ya sabemos, la enfermedad suele tener una baja mortalidad en la población pediátrica y esto también es algo que está representado en estos números. Nosotros tenemos hasta el 30 de abril que se han reportado 5 fallecidos en la edad pediátrica, incluyendo 4 niños y un adolescente. Esto representa más o menos el 0.5% del total de fallecidos. Si bien el número es bajo, lo que llama la atención es, comparado a otros países que tienen más casos que nosotros, el número de fallecidos que han tenido es comparativamente menor. Por ejemplo, estos son los datos también actualizados de España el 30 de abril, y en la cual nosotros podemos ver que de los casos confirmados en la edad pediátrica, ellos reportaron 7 fallecidos, ¿ok? 2 menores de 0 a 9 años y 5 de 10 a 19 años, teniendo ya para ese momento 211.000 casos, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba hace unos momentos. De todos los niños con casos confirmados, más o menos el 25% se hospitaliza. Eso es un poco diferente a los adultos, que de todos los casos confirmados, aproximadamente el 40% de ellos se hospitaliza, ¿no? Así que eso también tendría seguramente una representación de que la enfermedad suele ser más leve y con menor compromiso de mortalidad en niños. Esta tabla también es una plataforma virtual que está accesible para todos y representa las cifras que se están viendo en Estados Unidos, algunas unidades de Canadá, e inclusive luego se ha abierto internacionalmente y algunas unidades de Sudamérica también están reportando, ¿no? Que básicamente lo que muestra son datos de las
UCIs pediátricas de esta zona, ¿no? Del norte, de todos Estados Unidos y algunas otras regiones puntuales. Entonces, esto también está actualizado para el día 30 de abril y lo que ellos tenían ya alrededor de 1 millón de casos, como lo vemos, de los cuales en UCIs pediátricas estaban 315 pacientes, ¿no? O sea, es un número, digamos, para el total de casos, es un número bastante pequeño, digámoslo así. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ellos han empezado a recibir, como se da en muchos lugares, por la saturación de los servicios de adultos, han empezado a recibir pacientes adultos, ¿no? Como podemos ver acá, la distribución de edad, ellos tienen pacientes de 30 hasta 42 años, ¿ok? Perdón, mayores de 30 años. Acá tenemos de 18 a 30 años. O sea, este grupo de acá es el grupo de población adulta. Y luego tenemos menores de 2 años, de 2 a 12 años, y aquí están de 12 a 18 años. Y lo que nosotros podemos notar de la distribución de los niños es que poco a poco ha empezado a haber una predominancia de la población adolescente. Esto es un poco diferente a la información original que se reportaba en China de esta serie, digamos la más grande que hay, que es la de 2.143 niños entre sospechosos y positivos, en los cuales la población predominante que llegaba a entrar a UCI, que era poca, eran principalmente niños lactantes menores de 1 año, por eso se consideró un grupo etario de riesgo a los lactantes menores de 1 año. Esto es un poco diferente en otros lugares, especialmente en esta región. Así que es algo para tener en cuenta. ¿Ok? Luego vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de soporte respiratorio, pero ya de por sí les adelanto un poco en cuanto al tipo de soporte respiratorio que han usado estos pacientes, que van desde cánula de alto flujo, ventilación no invasiva, a ventilación convencional, la gran mayoría. Eh, y hay un grupo de pacientes que han ingresado a ECMO y un mínimo grupo que ha recibido ventilación de alta frecuencia. ¿Ok? Vamos a volver a estos datos y algunos adicionales en un momento. Entonces, esto nos ubica más o menos en el contexto de qué tipo de pacientes es lo que nosotros vamos a ver por el compromiso de esta pandemia. Para lo cual, en primer lugar, debemos recordar cuál es la definición de caso actual que estamos usando en nuestro país, ya en esta etapa de transmisión comunitaria. Tenemos dos definiciones, ¿no? Aquella que es una infección respiratoria aguda y que tiene un contacto positivo, o el paciente viene de un área de transmisión comunitaria. O sea, esto en Lima ya no es requerido, pero hay todavía algunos puntos en el interior que podrían sí considerarse en esta definición. Y la definición que probablemente más vamos a aplicar nosotros en el contexto hospitalario es la segunda, que toda infección respiratoria aguda grave, definida como aquella que requiera hospitalización, se considera un caso sospechoso. Esto implica un reto bastante grande para nosotros como pediatras, porque sabemos que la mayoría de nuestros pacientes que vienen a una atención de emergencia van a tener una enfermedad respiratoria, y por lo cual, si solamente tomamos en cuenta la definición de caso sospechoso, un gran número de nuestros pacientes van a cumplir esta definición, y eso va a implicar una estrategia de cómo abordar esto y de cómo distribuir los recursos y de cómo hacer un mejor enfoque de estos pacientes, teniendo en cuenta que debido a las estadísticas que ya conocemos al momento, la mayoría de nuestros pacientes va a continuar teniendo las etiologías usuales, ¿no? De la etiología viral usual que nosotros usualmente vemos, como por ejemplo influenza, BCR, adenovirus, metaneumovirus, etc. ¿Okay? Y por ahí algunas infecciones bacterianas como neumococo, micoplasma, etc. Entonces, la idea es cómo hacer un enfoque con las recomendaciones actuales sin digamos que esto genere un impacto negativo en la atención de pacientes con patologías usuales. Hace ya algunas semanas se reunió un grupo de representantes de las diferentes unidades de cuidados intensivos pediátricos de Lima, en la cual se elaboró un documento de consenso publicado a través del capítulo pediátrico de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, en la cual hemos tratado de reunir algunas definiciones, complementar las definiciones dadas por el documento técnico del Ministerio de Salud para una mejor aplicación en la población pediátrica. Entonces aquí hemos considerado una definición del niño con sospecha de alta posibilidad
o alta sospecha, que sería aquel niño que efectivamente tiene una clínica de infección respiratoria aguda, pero que adicionalmente tiene un contacto de alto riesgo definido como una exposición intradomiciliaria o un contacto sin protección y a menos de 2 metros de distancia. Entonces, este es el grupo de pacientes, probablemente el que tiene mayor posibilidad de tener la enfermedad y en los cuales vamos a aplicar las recomendaciones actuales, vigentes, para el abordaje de esta enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían los pacientes que cumplirían con criterios de admisión a UCIP? Para esto hemos tenido en cuenta el documento vigente del Ministerio de Salud, el documento de consenso que les acabo de mencionar, y quienes han definido, digamos, bastante bien esto también son la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos de España. Entonces, básicamente los criterios a tener en cuenta cuando definimos qué niño requiere una atención crítica es considerar cuál es la severidad de su enfermedad y considerar y conocer cuáles son los síndromes graves de presentación clínica de COVID-19. Entonces, está definido en estos documentos qué es un caso severo, en el cual uno debería valorar el ingreso a una unidad de cuidados intermedios, por lo menos, o, si es necesario, a una unidad de cuidados intensivos. Para esto, la definición de caso severo es aquel paciente que tiene una neumonía severa, y esto concuerda con la definición de la OMS. Neumonía severa definida como la presencia de cianosis central o saturación menor de 92%, síndromes de severidad, signos clínicos de severidad de la dificultad respiratoria como quejido, aleteo nasal, politiraje, disociación toracoabdominal, trastorno del estado de conciencia o un trastorno del intercambio gaseoso con hipoxemia o hipercapnia. Okay. Entonces, ese sería el primer grupo de pacientes que ya implicaría que hagamos una evaluación por la posibilidad de que requieran cuidados intensivos. Aquellos pacientes que tienen compromiso de algún órgano, y para esto también se han definido cuáles son los síndromes clínicos de severidad de la enfermedad por este nuevo coronavirus, y eso implica la presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis o shock séptico, o disfunción orgánica como trastorno de coagulación, trastorno o compromiso cardiovascular, neurológico o renal. Entonces, esos pacientes también requerirían una evaluación para su admisión a cuidados críticos. O aquellos pacientes que están presentando un deterioro progresivo pese a la terapia instalada. ¿En qué pacientes cumplen un criterio de admisión directa a la unidad de cuidados intensivos? Los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, que están en sepsis grave o shock séptico, o que requieren cualquier tipo de soporte ventilatorio, hemodinámico o algún otro avanzado. Muy bien, entonces una vez que definimos los criterios, algo que ya debe haberse organizado previamente en cada hospital es la disposición de cuál es esta unidad de atención crítica COVID. Y esto es, digamos que va a depender de la capacidad logística de cada centro que atiende a niños. Este, por ejemplo, es una sugerencia y algo que se ha aplicado en el Hospital Cayetano Heredia, el cual creo que ya también ha sido mencionado en una charla de este curso. Y básicamente aquí, cuando uno define los niños que tienen mayor sospecha, o sea, los niños que tienen clínica respiratoria y además un contacto positivo, entonces esos niños, o que ya tienen el diagnóstico confirmado, se ubican dentro de una área de mayor riesgo. Y dentro de esa área está también la unidad de atención crítica COVID, ¿no? Que puede ser también llamada unidad de cuidados intensivos COVID o simplemente unidad de atención crítica COVID. Para nosotros, como en nuestro hospital, esta área al momento está designada a implementarse en la unidad de emergencia, desde donde está funcionando, y la unidad de cuidados intensivos pediátricos es digamos, una área separada. Para esto, como les digo, depende de cada hospital, de cómo se organicen y de qué capacidad de aislamiento tenga su unidad de cuidados intensivos, ¿no? El área de pacientes no respiratorios está separada. Entonces, digamos que es aquí donde vamos a atender a nuestros pacientes críticos. Aquí adicionalmente hay un área de trauma shock, donde se va a realizar la reanimación o la estabilización inicial o los procedimientos de intubación
con un área segura para la colocación de los equipos de protección. Entonces, una vez que nosotros tenemos en cuenta esto, nos llega un paciente a la emergencia, eh, el compromiso usual que va a dar la enfermedad es, eh, digámoslo así, que es el compromiso respiratorio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué pacientes yo voy a ofrecer el máximo soporte respiratorio, que sería la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Estas son las indicaciones sugeridas en la bibliografía y de lo que se ha venido compartiendo en cuanto a la experiencia en otros lugares, como para considerar indicaciones de intubación. Entonces tenemos que sea una insuficiencia respiratoria severa, en la cual puede haber compromiso de trastorno del sensorio, bradicardia, hipotensión, disbalance toracoabdominal. Es decir, es un paciente que está en un arresto inminente. Obviamente, en este caso tenemos que proceder a la intubación endotraqueal. Desde el punto de vista de insuficiencia respiratoria, también aquellos pacientes que tienen hipoxemia definida como un índice de PAFI o PaFiO2 menor de 200 o un índice de SaFiO2, de saturación sobre FiO2 menor de 220. Esto lo voy a comentar un poquito más adelante. Solamente diría que suelen ser un poco más precoces de lo que usualmente se ha recomendado. Y que haya una ausencia de mejoría o deterioro en el soporte ventilatorio no invasivo inicial, ¿no? Entonces, una vez que yo decido que el paciente requiere intubación, lo que tengo que tener en cuenta es cuál va a ser mi manejo de la vía aérea. Y para esto, ya de hace algunas semanas contamos con algunas recomendaciones por sociedades de expertos, ¿no? Y como muchas cosas en esta pandemia, en la cual tenemos poco más de 3 meses, casi para 4 meses, es que la información que va a ir apareciendo recién se está sistematizando, ¿no? Y muchas de las cosas que se están poniendo para la recomendación de práctica clínica es basada en la experiencia de los lugares que han tenido más exposición a casos y de los expertos o sociedades internacionales que se reúnen para hacer recomendaciones. En este caso, esto corresponde a la Sociedad Británica de Anestesiología, que ha hecho una recomendación bastante detallada para adultos y la cual también contiene una posterior publicación que hace una adenda para la población pediátrica. Entonces, los principios generales que ellos mencionan son, uno, tener que el procedimiento del manejo de vía aérea sea un procedimiento seguro, y seguro tanto para el personal, por el riesgo de transmisión, y aquí ya decimos que la intubación endotraqueal es un procedimiento de alto riesgo, y también para el paciente, ¿no? Es decir, nos protegemos nosotros como personal de salud, pero sin perder también en nuestro abordaje que este debe ser un procedimiento seguro para el paciente, teniendo en cuenta que toda intubación endotraqueal puede estar asociada a una frecuencia de complicaciones y de eventos adversos que inclusive pueden tener mortalidad. Entonces, hacer esto protegiéndonos, pero al mismo tiempo que sea lo más seguro para el paciente. Que sea un procedimiento preciso, que trate de evitar técnicas que no son confiables, con las cuales el personal no está familiarizado, o evitar técnicas repetidas que no están dando resultado. Y que sea un procedimiento realizado en el momento preciso o a tiempo adecuado, es decir, que no me demore en tomar la decisión, que no la retrase, tampoco que me apresure, y al momento de hacerla que sea lo más efectivo posible, ¿no? Lo cual quiere decir el menor número de intentos posible, y el objetivo al que apuntamos es que sea en el primer intento. Entonces, para esto se ha hecho también, esto es como, digamos, un checklist de paso a paso de qué cosas tenemos que tener en cuenta para el manejo de la vía aérea. Y esto también puede funcionar como una ayuda visual que uno la puede portar esto impresa, o que puede estar en la sala de donde se va a proceder con la intubación, para recordar siempre las cosas que podemos tener en cuenta, ¿no? Y aquí se refiere a una etapa previa al ingreso a la sala, ¿okay? Que es antes de ingresar a la sala, en el cual se va a hacer la colocación del equipo de protección, preparar el equipo de personal y el equipo de materiales,
preparar planes de acción si es que se presenta una dificultad, luego se procede con la intubación en sí misma y luego qué consideraciones o acciones debo tomar inmediatamente realizado el procedimiento y después. Entonces esto lo podríamos resumir como un antes, ¿ok? Que es EPP, seguridad y asignación de roles, preparación del procedimiento, un durante, que es el procedimiento en sí mismo, y un después. Entonces, si vamos al antes, aquí lo principal y nuestra prioridad es la protección del personal, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, y esto también implica una presentación, digamos, exclusiva sobre este tema de protección, de equipo de protección, solamente mencionarles que el procedimiento de intubación endotraqueal es uno de los procedimientos en los cuales estamos en la mayor exposición a una posible transmisión, ¿ok? Entonces, porque estamos directamente en contacto con la vía aérea del paciente, la cual va a ser manipulada y puede haber un riesgo mayor de dispersión de gotas o de generación de aerosoles. Entonces, el equipo recomendado es el equipo máximo de protección. Sobre esto ha habido un poco de controversia porque digamos que dentro de las recomendaciones estándar de OMS, de CDC, lo que se ha recomendado es usar la mascarilla N95, utilizar protección ocular, que puede ser lentes herméticos o una máscara facial, el mandil de manga larga, impermeable, guantes, que pueden ser doble guante, ¿ok? Cubrirse los zapatos, y eso es, y un gorro usualmente, ¿no? Entonces, esa es la protección estándar para aerosoles. Sin embargo, hay centros que han estado recomendando y que nosotros vemos que se ha difundido bastante, es el uso de una protección extendida que implica a colocarse un mameluco, overol o este traje mono, también llamado así, ¿no? ¿Con qué fin? De que no quede, digamos, alguna área de piel expuesta o mucosa expuesta del personal. ¿Okay? Entonces sería una producción extendida y la cual, de acuerdo a la disponibilidad y a los protocolos de cada centro, podría ser considerada como recomendada. ¿Okay? Entonces, una vez que ya sé, una cosa muy importante sobre esto y que se viene recalcando mucho es el hecho de tratar siempre de practicar sobre esto y tener cada vez más familiaridad con el uso, la colocación y el retiro del equipo de protección. El otro punto que está consignado aquí es la designación de roles. A diferencia de la intubación usual que nosotros hacemos, que puede haber una constitución de un equipo de 4 o 5 personas, un principio para el manejo de COVID-19 es utilizar el menor número de personal posible. Esto implica que vamos a tener una persona que va a realizar la intubación, que debe ser la persona de mayor experiencia en el manejo de vía aérea, una persona que va a monitorizar y colocar las drogas y un asistente de la manipulación de la vía aérea que va a ayudar con los equipos y la presión cricoidea o la ventilación si es que fuera necesaria. Entonces, esto es el equipo mínimo que se requiere. Fuera del área de intubación puede haber un personal que se le llama volante, que puede estar disponible para entrar o salir también con EPP, para cualquier otra necesidad que haya, como por ejemplo algún equipo que se necesite o requerir la presencia de otro especialista en caso de una vía aérea difícil. Dentro de la sala debe estar el equipo que yo he ya previamente separado para que voy a necesitar para el paciente. ¿Okay? La idea también es tratar de introducir aquí el equipo necesario y para evitar también la contaminación de los materiales. Entonces, dentro de la preparación, lo que a tener en cuenta sobre el manejo de la vía aérea en COVID-19 sería, primero, tener un checklist de materiales. ¿Qué materiales son particularmente eh, diferentes o que requieren una atención especial? La presencia de filtros, ¿ok? Filtros para la colocación de la mascarilla y su conexión a la bolsa de ventilación o para su conexión al circuito de ventilación mecánico. Esto es súper importante, disminuye en forma muy significativa la posibilidad de transmisión del virus. Que tener a la mano un circuito cerrado previamente también ensamblado, porque la inspiración a circuito abierto no se recomienda. Y
tener un videolaringoscopio si es que está disponible en el centro y si es que el personal, el equipo de intubación está familiarizado con su uso. ¿Ok? Este no es un momento de practicar en el momento que ya uno atiende al paciente. Tenemos que hacer la técnica, usar la técnica con la cual estamos más familiarizados y tenemos mayor experticia. Otros materiales a tener en cuenta son la presencia de una guía de tubo endotraqueal, que es muy importante. Sé que muchas veces es algo opcional, pero la idea sería utilizarlo como primera elección para luego no estar haciendo intentos adicionales. La presencia de tubos con CAF, que también esto está recomendado para evitar la fuga y la dispersión y la transmisión. La presencia de un dispositivo supraglótico en caso nos afrontemos a un paciente de difícil intubación o ventilación. Una cosa importante que se ha mencionado mucho en la experiencia de otros países es que, bueno, al menos en adultos, ellos suelen llegar con un cierto grado de deshidratación y las mucosas secas, y lo cual evita un deslizamiento adecuado del tubo, por lo cual se puede considerar lubricar el tubo previamente a la intubación. ¿Okay? Entonces, la sonda de aspiración, el videolaringo y una pinza para clampar el tubo, que vamos a ver que también es importante que luego de terminado el procedimiento deberíamos clampar para también evitar la exposición. Entonces, esto es en cuanto a materiales. En cuanto a las drogas, se recomienda la secuencia rápida de intubación. Y las drogas, como ustedes saben, pueden ser, hay varias opciones. Y lo recomendado es usar ketamina por su menor compromiso hemodinámico, utilizar paralización muscular, que puede ser con becuronio, rocuronio o succinilcolina. En el caso de becuronio y rocuronio, tienen un mayor tiempo de duración. Eh, si es que se anticipa que puede haber una vía aérea difícil, también podríamos tener a la mano, digamos que una medicina que revierta el efecto del paralizante, como Sugamadex. La presencia de atropina no es recomendada de rutina en el abordaje de vía aérea, pero sí se puede considerar especialmente en lactantes pequeños o en pacientes que tienen tendencia a bradicardia. Y de preferencia sí sería tenerla también lista, ¿no? Y considerar que este es un procedimiento que puede dar un compromiso hemodinámico o el paciente ya tenerlo de por sí, así que eso puede incrementar la posibilidad de eventos adversos, así que también tener a la mano volumen y vasopresores si es que fueran necesarios, ¿no? Ya previamente preparados con las dosis calculadas, tengamos en cuenta que las dosis en niños siempre son de acuerdo al peso, y si tenemos ese dato, ya calcular las dosis y prepararlas y tenerlas listas con el peso del niño, y si no, haciendo el estimado con la técnica que use cada centro. Eh, el tercer paso aquí es evaluar la vía aérea, y aquí nosotros debemos anticipar si va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Para eso también hay, digamos, ciertas características del paciente que si nosotros consideramos que puede tener una vía aérea difícil, aquí sería anticipar la presencia de una persona más experta, tal vez como puede ser un anestesiólogo, o inclusive la presencia de un cirujano, en caso podría haber la necesidad de una traqueostomía. Y formular un plan temprano si es que va a haber una dificultad en el procedimiento. Estos son los tubos con CAF recomendados de acuerdo a la edad, pero la fórmula común es edad entre 4 más 3.5 para el cálculo del tubo con CAF. El punto 4 sería formular el plan temprano. ¿Qué hago si es que el paciente es de difícil intubación? Entonces aquí, mi primer plan era la secuencia rápida, el plan B o C puede ser el uso de un dispositivo supraglótico como una máscara laringea o la ventilación a presión positiva con máscara y bolsa. En este caso, esto no es recomendado de primera elección por el mayor riesgo, pero si el paciente lo requiere, se procede a realizar utilizando la técnica de 2 personas. ¿Okay? Y si esto no funciona, en ese caso probablemente voy a necesitar un abordaje quirúrgico. ¿Okay? Entonces, esto también debe estar previamente conversado con el equipo. Durante ya el procedimiento, tenemos que establecer una dinámica de equipo con una buena comunicación en la cual sea entendible y en circuito cerrado, que los roles estén muy claros para cada uno, tener el circuito del ventilador mecánico preparado, y para esto otra vez recalco el uso de filtros. El filtro esencial es el filtro en la rama expiratoria, ¿ok? Dependiendo del modelo de ventilador, puede requerir un filtro también en la rama inspiratoria. Y un filtro humidificador que va a ir conectado al tubo endotraqueal, al circuito de aspiración y luego al capnógrafo y al ventilador. ¿Ok? Sobre esto va a haber también una presentación específica, pero solamente podría comentar que
Inicialmente se recomendaba que todos deberían solamente manejarse con humidificadores, filtros y humidificadores, y no utilizar humidificación activa, ¿no? Lo cual puede ser valorado en cada centro de acuerdo a la disponibilidad y también las características del paciente, porque se han reportado pacientes que tienen secreciones muy densas y en las cuales podría haber obstrucción del tubo y que no se ven favorecidas por este tipo de filtro, y adicionalmente la posibilidad de un mayor espacio muerto que podría dar dificultades en la ventilación. Muy bien, entonces el cuarto paso aquí sería la preoxigenación. Para esto se debe realizar con un dispositivo de bajo flujo, que puede ser una máscara de reservorio a un fío cercano al 100%, y cubierto con una mascarilla quirúrgica. ¿Okay? Si el paciente ya se encuentra en cánula de alto flujo, por ejemplo, se podría mantener la cánula de alto flujo incrementando el fío 2. Luego se procede con la secuencia rápida de intubación y tener en cuenta aquí el tiempo de inicio de los fármacos, ¿no? Ketamina es de 30 segundos, becuronio, por ejemplo, es de 2 a 2,5 minutos, y rocuronio, que puede ser un poco más rápido. Pero tenemos que garantizar que esté establecida la relajación para evitar maniobras de Valsalva o la tos del paciente, que puede implicar mayor riesgo. Esto lo comentamos, si es que debemos evitar la ventilación manual, pero si es que es necesaria para recuperar la oxigenación del paciente, utilizar la maniobra de 2 personas, ¿no? Con la técnica de B y E en lugar de la C y E que usualmente usamos con una mano. Entonces, vista desde arriba, la colocación de las manos es así, y esto es en un maniquí pediátrico cómo debería ser el procedimiento, ¿no? La máscara, el filtro, la válvula de Pepe y la bolsa de ventilación. Muy bien, entonces, luego que ya hemos realizado la secuencia rápida, si ha sido necesario ventilar, se procede a la intubación. Una vez que se procede a la intubación, se retira la guía, se infla el CAF y luego se clampa el tubo. Todo con la idea de minimizar la posibilidad de exposición. Es muy importante que antes de cualquier ventilación se infle el CAF, ¿ok? Y luego podamos proceder a confirmar e iniciar la ventilación. El mejor método para confirmar la posición del tubo en vía aérea es la capnografía, y también podemos usar la ampliación del tórax. La auscultación puede ser un poco menos confiable y es más difícil en presencia de todo el equipo de protección que usamos. Esta sería la disposición del ensamblado tenemos aquí el circuito del ventilador, el sensor de flujo, en este caso es proximal al tubo. Tenemos el capnógrafo, el filtro humidificador y la succión de circuito cerrado ya conectada y el tubo endotraqueal. Todo esto previamente listo y solamente para conectar e iniciar la ventilación. Entonces, una vez que se ha ya logrado esto, procedemos a qué es lo que se hace después, qué consideraciones tener. Evitar cualquier desconexión innecesaria. Si es necesario desconectar, siempre estar con el EPP adecuado para aerosoles, poner en pausa al ventilador o clampar el tubo, ¿ok? Y la adherencia de bioseguridad siempre, ¿no? Y siempre que sea posible hacer una retroalimentación del procedimiento para ver qué cosas se pueden mejorar. Entonces, en resumen, digamos que de toda la preparación inicial y el antes, lo más importante, protección y practicar su uso. Definir los roles, si es necesario pedir ayuda. Nuestro checklist con las cosas particulares para esta enfermedad. El uso de drogas previamente calculadas, las dosis. Tener un plan de acción frente a la dificultad. Usar una oxigenación adecuada y nuestra secuencia rápida de intubación. Tener en cuenta todas las acciones luego de que el paciente ha sido intubado, y muy importante la remoción o el retiro del PP, que es donde puede haber la mayor posibilidad. Y para esto también es necesaria la práctica constante. Muy bien, entonces una vez que hemos manejado la vía aérea del paciente, se procede con la ventilación mecánica. Sobre esto debe haber también una presentación específica. Aquí quisiera abordar, digamos, en forma general, el soporte respiratorio de niños que no requieren la intubación. Y en general, algunos principios a tener en cuenta para el soporte ventilatorio mecánico también. Para esto sí es importante que mencionemos qué limitaciones tenemos en cuanto a definir el soporte respiratorio en niños. Y lo primero es que la baja frecuencia de la enfermedad severa en niños, ¿no? Y debido a esto, todavía, digamos, la escasez de información que tenemos, ¿no? Pese a que estamos con tanto
con tanta afectación de los adultos y hay bastante información en ellos. En niños todavía es algo que estamos cada vez acumulando de poco a poco, digámoslo así. Así que tener en cuenta eso y tener en cuenta que la poca experiencia no puede darnos, digamos, del todo cosas del todo establecidas de que se tengan que hacer sí o sí, sino que más bien valorar cada caso que tengamos. Una de las limitaciones también es la descripción de la enfermedad que se ha hecho más que todo por la experiencia y la observación en adultos. Y cuánto de lo que se plantea de fisiopatología en adultos y de su manejo puede extrapolarse a los niños. Como sabemos, hay muchas enfermedades en pediatría que no son así, que los niños no son adultos pequeños. Y esto requiere un análisis crítico de cada uno de nosotros, de toda la información que circula, hacer un análisis adecuado, ver que la seriedad de las fuentes que estamos revisando y si esto se aplica realmente para nuestra población pediátrica. También el conocimiento es dinámico en esta enfermedad, la data está en un proceso de sistematización y posiblemente vamos a tener cada vez información, mejor información, ¿no? Más sistematizada, más estandarizada, con mejor nivel de evidencia. Así que eso también puede implicar cambios de enfoque que se dan sobre la marcha, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta estos factores. Aquí vuelvo a lo que había mencionado inicialmente. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos del compromiso de niños graves? Y para esto vamos a ir a la data que está, en este caso, en Estados Unidos, en Norteamérica. Ya habíamos mencionado, ¿no? La frecuencia con la cual están ingresando casos a UCI, que es un número para el número total todavía bastante menor, pero sí se dan casos y que tienen una mortalidad asociada. En este caso, ¿cómo se ha ido dando un poco de la información clínica en estos pacientes? Tenemos aquí, digamos, la admisión acumulada a las unidades de cuidados intensivos distribuidas por grupos de edad. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos a los menores de 2 años, más o menos en forma constante. Lo mismo sucede con 2 a 12 años y el grupo de adolescentes de 12 a 18 años que está en incremento. ¿Okay? Un poco diferente a otras series también que existen, ¿no? Esto es ya que se está viendo una, digamos, después de un pico que está viendo un poco de desaceleración por allá. Aquí lo que tenemos es, en cuanto a los pacientes que, que ya han tenido un resultado final que consiste en haber sido dado de alta o haber fallecido, la información, o sea, aquí tenemos 19 fallecidos que también incluye adultos, ojo, pero aquí tenemos la información de 14 casos sobre los cuales se cuenta con información clínica, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí la distribución, por ejemplo, de comorbilidades. Comorbilidad leve, más o menos un tercio de pacientes. Comorbilidad severa, unos un 40% de pacientes. Y sin comorbilidades, 30% de pacientes, ¿no? ¿Fue COVID la causa de la muerte? Prácticamente en todos estos casos sí, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque ponen un caso de tal vez y otro de no, o sea, porque también es importante tener en cuenta que como la enfermedad está tan difundida y tan frecuente, no siempre va a ser la causa de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Y eso tiene repercusión en cómo reportamos y cómo abordamos también al paciente, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos aquí de los pacientes que han tenido una comorbilidad leve, lo que vemos es que es un menor grupo de los que fallecen, ¿no? Y también distribuido de acuerdo a la edad. También se ve que, por ejemplo, en el grupo de adolescentes son pacientes que tienen un poco más de proporción y eso probablemente explica de por qué también ha ido en aumento su frecuencia de ingresos a UCI. Y los que tienen una comorbilidad moderada severa, como claramente se incrementa su posibilidad o su asociación con un desenlace fatal. ¿Okay? Esto también quisiera compartir con ustedes, que es una experiencia del Hospital Universitario de Niños Jesús en España, que fue presentado ayer por la doctora Martínez de Azagra en una conferencia por internet. Ojo que es, digamos, la información de un solo hospital referida o publicada en una conferencia, ¿no?
con fines básicamente de saber un poco más o menos cuál es la experiencia, y es porque necesitamos información de cómo se está comportando esta enfermedad en los niños. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que hubo una etapa inicial en la cual ingresaron en este hospital un total de 18 pacientes, los 6 pacientes iniciales, y luego hubo un ingreso que aumentó considerablemente en esta segunda etapa, que es como que una segunda ola, digamos así, ¿no? Entonces, en general, de todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, la edad se distribuye de 17 días hasta 17 años, con una media de 9 años, la mayoría varones. Patología de base, aquí llama la atención comparada a la otra región, es esto que no presentaban patologías de base, ¿ok? Ah, y esto, aquí vemos que, perdón, casi, entonces, sí, acá vemos que la fuente de contagio, 5 pacientes tuvieron contacto familiar, 2 pacientes contacto intrahospitalario, y el diagnóstico se confirmó en 94% de los pacientes, ¿no? Muy bien, de esos pacientes que tuvieron compromiso respiratorio, solo 3 requirieron ventilación mecánica invasiva, 1 tuvo criterio de SRA, y otros pacientes tuvieron compromiso hemodinámico e insuficiencia respiratoria, ¿no? Requirieron pronación 2 pacientes. Es importante ver cómo en adultos el mayor compromiso va a ser del síndrome de distrés respiratorio, pero en niños pareciera ser que el compromiso es más heterogéneo, no solo respiratorio, puede ser también de otros órganos, y tener en cuenta que no necesariamente todos llegan a tener o cumplir criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo, y eso debe tener implicancias en cómo voy a dar el soporte respiratorio. Y este es el segundo grupo de pacientes, que es lo que hemos estado viendo un poco en la nueva información o noticias de estos últimos días, que suelen ser pacientes que se presentan con un síndrome de shock tóxico o séptico, like, o una enfermedad de Kawasaki atípica, ¿no? Con compromiso gastrointestinal, hemodinámico, dérmico, ¿ok? Entonces estos son el segundo grupo de pacientes que ha requerido ingreso a UCI más que todo por el compromiso hemodinámico. Bien, ¿qué cosas se ha propuesto para el abordaje de los pacientes? Esto es la experiencia en adultos, y eso es lo que se planteó inicialmente en la experiencia de Italia, en base a la observación que ellos hacían en sus pacientes, ¿no? Aquí tenemos acá la presencia de la propuesta de 2 fenotipos, ¿ok? En los cuales vemos que el compromiso de hipoxemia puede estar determinada por una disregulación de la ventilación-perfusión, por una microtrombosis pulmonar, porque se ha visto que hay una gran predisposición a estado protrombótico en esta enfermedad, o una enfermedad muy parecida al ARDS, ¿ok? En un grupo de pacientes se propuso que puede haber un comportamiento con conservación de la complacencia pulmonar, es decir, que tienen una baja elastancia y baja respuesta a PP, y por eso se le puso el nombre de fenotipo L, de low. Eh, y el otro grupo de pacientes que puede tener, más bien comportarse como un ART con una baja complacencia, ¿ok? Y este se lo calificó como un fenotipo H, ¿no? De alta posibilidad de reclutabilidad o mayor shunt, y el H del término high, ¿ok? Y podría haber una continuidad entre estos fenotipos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, posiblemente se planteaba diferentes estrategias. Sin embargo, ya recientemente tenemos aquí que se ha publicado nueva información sobre el patrón fisiopatológico en forma más sistematizada. Y lo que se ha visto, por ejemplo, es que en esta serie de 66 pacientes eh, tenemos que el, el 85% cumplían criterios de ARTS, que están definidos así, y los que no cumplían eran porque probablemente no tenían un compromiso muy marcado del PAF inicialmente. Pero todos fueron manejados con estrategias de ARTS, que son las que han demostrado un impacto en la mortalidad, que puede ser volumen tidal bajo, el uso de PP y el uso de la posición prono. 62% de los pacientes han sido extubados. La recomendación es que los pacientes
en su inmensa mayoría cumplen criterios de ART y que lo que se debe aplicar con ellos es las estrategias que conocemos de ART. En el caso de los niños, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con la información actual es que hay recomendaciones que se han hecho en sociedades internacionales con experiencia en Europa, Estados Unidos, y esta, por ejemplo, es una recomendación muy importante de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. En este caso, tenemos que se ha podido sistematizar un poco la información. Aquí tenemos un comentario que lo puse y lo resalté de esa publicación del Pediatric Critical Care Medicine, en la cual dice que algunas instituciones sugerirán evitar la ventilación no invasiva y la cánula nasal de alto flujo en salas abiertas, conllevando a los pacientes hacia una intubación temprana. Sin embargo, existe preocupación acerca de balancear la potencial morbilidad de la intubación para el paciente pediátrico con distrés respiratorio leve con el riesgo del incremento de aerosolización. Es decir, posiblemente podría inducirse la mayor frecuencia de intubación en pacientes que no necesariamente lo requieren, sobre todo en la edad pediátrica. Así que prácticas individuales de cada institución deben ser consideradas para el uso de ventilación no invasiva y cánula de alto flujo en pacientes pediátricos, ¿no? Por lo tanto, las guías son pautas y nosotros debemos usar la experiencia que tenemos e individualizar a nuestros pacientes. En todo soporte respiratorio debemos tener en cuenta las precauciones de aerosoles, que estos son los procedimientos que probablemente también ya estamos familiares con ellos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no, esto no implica que no voy a hacer el procedimiento o el soporte ventilatorio, sino que debo tomar medidas para hacerlo, ¿no? Entonces aquí es el uso de equipo de protección, si es que está disponible presión negativa, no siempre es así. La distancia, tanto entre pacientes como del personal, evitar la distancia o demasiada cercanía. La mayoría de estos procedimientos se da con mayor riesgo dentro de un área de 1 metro de cercanía al paciente. Entonces, hacerlo cuando sea lo necesario. Usar la mascarilla quirúrgica en el paciente, agrupar a los pacientes y atenderlos, digamos, por grupos, en lugar de estar entrando a la sala o acercándonos con a cada uno de ellos en forma repetida. Y también se plantea el uso de casco cefálico en lactantes que usan oxígeno o ventilación no invasiva. El procedimiento de mayor riesgo de todos es la intubación endotraqueal. Así que hay que tener en cuenta esto. No es que no voy a usar los otros métodos por el riesgo, porque la intubación endotraqueal también implica un mayor riesgo. Cada vez aparece mayor información de que el uso de cánula de alto flujo podría no estar asociado con el pensamiento inicial de que puede incrementar el riesgo de aerosolización y que puede tener una equivalencia a otros dispositivos de bajo flujo. Así que esto es muy importante de tener en cuenta. ¿De qué voy a determinar cómo utilizo o cómo manejo la insuficiencia respiratoria? De acuerdo a la severidad, que está determinada por la clínica y la saturación. ¿Ok? En este caso, el uso de una herramienta nueva es el SAFI. El SAFI es un índice en que yo divido la saturación sobre el FiO2 y en este caso ya se han determinado valores que correlacionan entre el SAFI y el PAFI. Un SAFI de 264 más o menos equivale a un PAFI de 300 y de 220 de SAFI a 200 de FiO2. La mejor evaluación del SAFI, perdón, es cuando está en un rango de 90 a 97% de saturación, que es la mejor correlación con el PAFI. Entonces eso también se ha tomado en cuenta para las recomendaciones que hicimos en la sociedad. Y lo importante aquí es ver que los pacientes con moderados van a usualmente recibir terapia convencional de oxígeno y los pacientes con casos severos van a recibir, considerar el uso de cánula nasal de alto flujo, de CPAP o BNI y los que requieren intubación, con la protección adecuada, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos. Diversas sociedades han emitido sus recomendaciones en cuanto al uso de cánula, de BNI y de intubación, y no es que se contraindica, sino que se usa con precauciones, ¿ok? Y esta es la última de la Sociedad Europea. Entonces, el uso de CPAP, ¿cuándo está indicada? Cuando la terapia de línea, está indicada como terapia de primera línea en lugar de la cánula de alto flujo. O sea, se prefiere al uso de CPAP sobre la cánula de alto flujo en niños cuando ya ha fallado la oxigenoterapia convencional, o cuando el paciente tiene un SAFI que está entre 220 y 264. Esto es porque en niños hay evidencia de que el CPAP parece ser siendo superior a la cánula nasal de alto flujo en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Esto es la posibilidad de fracaso, y miren que es
mayor con el uso de cánula nasal de alto flujo, esto de un estudio de bronquiolitis. Entonces, a diferencia de adultos, que ellos tienen la data un poco al revés, que la cánula nasal de alto flujo está asociado a mejores resultados. Entonces, el CPAP, por lo tanto, es la terapia recomendada de primera línea en caso de falla a oxigenoterapia. Y los objetivos son saturación de 92 a 97% con este FiO2, evaluar la eficacia así prontamente, 60 90 minutos, usualmente esperamos 2 horas convencionalmente, pero en este caso debe ser más precoz y proceder a la intubación si es que no hay respuesta o si el SAF inicial es menor de 220 o en cualquier momento de la terapia. Si no disponemos de CPAP, podemos usar la cánula nasal de alto flujo, siempre y cuando nuestro SAFI esté todavía en un rango de seguridad. Los objetivos son parecidos, solo que buscamos tener un menor FiO2 y la evaluación debe ser mucho más precoz la posibilidad teórica de falla más precoz. Entonces, si también hay un deterioro con la caída del SAFI, también proceder a la intubación. Muy bien, entonces eso sería con respecto al uso de cánula nasal y ventilación no invasiva. Si no hay respuesta, se procede con la ventilación mecánica y para eso tener en cuenta si cumple criterios de PARTS, y qué tipo de compromiso tiene, restrictivo, obstructivo o mixto, teniendo en cuenta que todavía no hemos visto, digamos, una acumulación de muchos casos en niños. Así que es mejor analizar a cada niño y si cumple el criterio de ARTS, usaremos las estrategias de ARTS, ¿ok? Los objetivos son hipoxemia permisiva y hipercapnia permisiva y sobre esto también van a conversar más adelante. Estas son las recomendaciones puestas en forma gráfica de la ESNIC. Entonces dijimos que si el PAFI está en un rango de seguridad, yo podría usar cánula nasal de alto flujo, pero si tengo a la mano la posibilidad de usar CPAP es mejor, sobre todo si el PAFI ya está en un rango de 200 a 300 o el SAFI de 220 a 264, aquí está indicado el CPAP. ¿Ok? Si hay, revalúo rápidamente y si no hay una respuesta, procedo a la intubación con las estrategias sugeridas. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso sería con respecto al soporte ventilatorio. Esta es una encuesta en la cual muestra que la mayoría de los pediatras posiblemente no va a cambiar mucho su manejo en cuanto al uso de BNI o cánula, siguiendo siempre las recomendaciones de protección y teniendo en cuenta que una vez descartado el diagnóstico debemos proceder a la ventilación usual de los pacientes. La intubación sí probablemente va a ser más precoz. ¿Ok? Muy bien, entonces esto sería con respecto a este tema. Les agradezco mucho su atención y también al equipo que me ha invitado y por la organización de este curso. Muchas gracias.